¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profeciencias. En este caso regresamos con un ejercicio de demostración en el que pretendemos deducir la ecuación general de una elipse centrada en el origen de coordenadas, que como bien sabréis es esta que os he puesto aquí, x cuadrado partido de a cuadrado más y cuadrado partido de b cuadrado, igual a 1, donde x y son los puntos de la elipse que estamos describiendo mediante esta ecuación. A, en el caso de la elipse que os he dibujado, es el semieje mayor, pero podríamos tener una elipse que en el eje de abscisas fuese más pequeña que en el eje de ordenadas. Y B es en este caso el semieje menor, es decir, A es esta distancia de aquí, la distancia del origen de coordenadas al punto que tiene y igual a 0 del eje de abscisas, esta distancia de aquí, y esta distancia de aquí sería B. Entonces vamos a utilizar una propiedad que es bastante complicada de demostrar, de manera que la vamos a suponer para llegar a esta ecuación de la elipse, que es que cojamos el punto que cojamos de la elipse, por ejemplo un punto P de aquí, la suma de sus distancias a los dos focos de la elipse, es decir, es esto que os he puesto aquí mediante vectores, ahora lo explico un poco, es igual a 2 veces la distancia del semieje mayor. Esto se conoce como diámetro mayor. Esto de aquí sería 2a. Entonces es igual a eso. En la distancia os lo he puesto con vectores porque una distancia se puede reflejar como el módulo de un vector. Entonces si yo cojo un punto P como el que os he puesto y hallo el vector hasta uno de los focos y el vector hasta otro de los focos, la suma de las distancias de ese punto a los dos focos será la suma de los módulos de estos vectores. Este sería el vector PF' y este de aquí sería el vector PF. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de esto de aquí para llegar a la fórmula que nosotros queremos. ¿Cómo hallamos el módulo de un vector? Recordemos que es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Entonces lo que vamos a hacer es para este punto P, que lo voy a denotar con coordenadas x, y, coordenadas arbitrarias, vamos a hallar sus componentes para los dos vectores que hemos puesto, el PF y el PF'. Entonces, para hallar la coordenada y respecto de los dos vectores, que va a ser compartida porque es esta de aquí, partimos de altura igual a 0 y llegamos hasta la misma altura que tiene el punto, que como es coordenada x, y, pues tiene altura y. De manera que esta altura es y. Entonces tendremos para uno de los vectores, para hallar su módulo, que una de las componentes es y, de manera que es la raíz de las componentes al cuadrado, la suma, de manera que tendremos y cuadrado más la otra componente. En el primer vector, en el vector pf, por ejemplo, tenemos que hallar esta componente de aquí, perdón, esta que os señalo aquí. Entonces, si la distancia, el punto que tenemos aquí, que es el del foco, tiene distancia c, y nuestro punto tiene distancia x, esta distancia de aquí será la diferencia entre esos dos puntos, es decir, será c menos x y de nuevo al cuadrado, más la raíz, y ahora vamos a hacer el módulo del otro vector. Este que os he puesto es el pf, y ahora vamos a hacer el del pf', que recordemos que tenía la misma altura, de manera que una de las componentes también es y, por eso también tenemos y cuadrado, y la otra componente será, si este punto de aquí es menos c, pero me da exactamente igual porque lo que yo estoy hallando son distancias, hasta el 0 tendríamos distancia c, y la distancia que nos falta hasta llegar a este punto de aquí, porque todo esto es la componente, sería la propia componente en el eje x del punto, que era x. De manera que será c más x al cuadrado. Y entonces esto, que es la propiedad, sabemos que es igual a 2a. Entonces ahora lo que vamos a utilizar es esta igualdad, vamos a operar con ella, y posteriormente también utilizaremos el teorema de Pitágoras, y con ello vamos a llegar a la ecuación general de la elipse. Lo primero que vamos a hacer es pasar este término, esta raíz, restando para allá, y entonces nos va a quedar que la raíz de y cuadrado más c más x al cuadrado es igual a 2a menos la raíz de y cuadrado más c menos x al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado en los dos lados de la igualdad. De manera que en el lado izquierdo se nos va a ir la raíz al elevar al cuadrado y nos va a quedar y cuadrado más c más x al cuadrado. Y en el otro lado tenemos un binomio, una resta, elevada al cuadrado. Y esto obtenemos una identidad notable que se desarrolla como el cuadrado del primero, el cuadrado de 2a es 4a cuadrado, más el cuadrado del segundo, que como es una raíz, pues cancelamos la raíz con el cuadrado y nos queda más y cuadrado más
c menos x al cuadrado menos el doble producto de ambos. Menos porque lo que es una resta elevada al cuadrado. Entonces menos 4a por la raíz que nosotros teníamos. Y cuadrado más c menos x al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cancelar términos que sean comunes. Bueno, vamos a desarrollar también los cuadrados y por tanto nos queda que esto es y cuadrado más c cuadrado, esto de nuevo es un binomio, es una suma elevada al cuadrado, pues el cuadrado del primero, c cuadrado, más el cuadrado del segundo, x cuadrado, más el doble producto de ambos, más 2cx. Esto es igual a 4a cuadrado, más y cuadrado, más, vamos a desarrollar esta resta también al cuadrado, c cuadrado, cuadrado del primero, más x cuadrado, cuadrado del segundo, menos el doble producto de ambos, menos 2cx, menos 4a, esta raíz que teníamos aquí puesta. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es tachar términos comunes que tengamos a los dos lados de la igualdad. Este c cuadrado con este c cuadrado se nos va, este y cuadrado con este y cuadrado se nos va también y vamos a ver si no me estoy comiendo nada más. Creo que no. Entonces ahora lo que vamos, sí, este x cuadrado con este x cuadrado también se nos va. Lo que vamos a hacer es este menos 2cx lo vamos a pasar para allá. Y por tanto nos va a quedar que 4cx, porque teníamos aquí otro 2cx, es igual a lo que tenemos al otro lado, 4a cuadrado menos 4a raíz de y cuadrado más c menos x al cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cancelar los 4 que están multiplicando en todos los factores. Y por tanto, bueno, lo voy a poner un poco más limpio aquí, nos queda que cx es igual a cuadrado menos a raíz de y cuadrado más c menos x al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es pasar este a cuadrado restando para aquí. Entonces me va a quedar que cx menos a cuadrado es igual a menos a la raíz de y cuadrado más c menos x al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es elevar al cuadrado en los dos lados de la desigualdad, para cargarme esta raíz de aquí. Lo que he hecho básicamente es pasar este a cuadrado para aislar la raíz, y ahora al elevar al cuadrado no tener problemas de identidades notables, etc. Entonces sería el cuadrado de una resta, pues lo mismo de antes, c cuadrado x cuadrado, que es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, que es a la cuarta, menos el doble producto de ambos, menos 2cx a cuadrado, y en el otro lado será a cuadrado y cargarme la raíz será a cuadrado por y cuadrado más a cuadrado por c menos x al cuadrado. Os voy a poner que lo que os voy a desarrollar aquí es c menos x al cuadrado, pero lo voy a poner ya directamente, que sería el cuadrado del primero, c cuadrado, más el cuadrado del segundo, entonces que también estaría multiplicado por al cuadrado, a cuadrado de x cuadrado, menos el doble producto de ambos, sería menos 2cx, pero por el a cuadrado que había fuera, menos a 2a cuadrado cx. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cancelar algún término que tengamos común. Este de aquí, bueno, os he puesto el cuadrado muy arriba, pero este de aquí es el mismo que este, de manera que los vamos a cancelar. Y es ahora cuando vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Os voy a poner aquí que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y lo vamos a utilizar con los triángulos que tenía dibujados en un principio, estos triángulos de aquí. Os he puesto que esta distancia de aquí, bueno, ya no se ve muy bien, hasta el foco era c, y que la distancia hasta el punto que hemos cogido aquí abajo es b. De manera que aquí formamos un triángulo rectángulo, este ángulo de aquí es de 90 grados, y por tanto podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso si el ángulo rectángulo es este de aquí, es el lado opuesto, es decir, el lado que mide a, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo. Entonces esto nos dice que a cuadrado es igual a la suma de los catetos, uno de los catetos mide b cuadrado, más el otro cateto que mide c, más c cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer de aquí es despejar c, y entonces nos queda que c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado.
Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Para donde ponga c cuadrado sustituir esa expresión por a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, en lo que llevábamos anteriormente, en todos los sitios donde ponga c cuadrado, vamos a poner a cuadrado menos b cuadrado. De manera que, para empezar, sería el primer sitio donde tenemos c cuadrado es aquí, pues x cuadrado por a cuadrado menos b cuadrado en vez de c cuadrado. De manera que sería x cuadrado por a cuadrado menos x cuadrado por b cuadrado más a la cuarta, el otro término lo hemos cancelado, y en la derecha nos quedaría a cuadrado y cuadrado más a cuadrado por c cuadrado. De nuevo, donde pone c cuadrado vamos a poner a cuadrado menos b cuadrado, de manera que sería a cuadrado por a cuadrado a cuarta menos a cuadrado por b cuadrado, y seguimos más a cuadrado x cuadrado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cancelar términos comunes. Este a cuadrado con x cuadrado se nos va con este otro de aquí. Y no sé si nos queda algo más por cancelar. Sí, este a la cuarta se nos va con esto de aquí. Entonces ahora lo que vamos a poner es esto que aparece restando, lo vamos a pasar para allá. Y este término lo vamos a pasar para allá. Entonces nos queda que a cuadrado b cuadrado es igual a cuadrado y cuadrado más b cuadrado x cuadrado. Y entonces ya lo único que nos queda es dividir toda la expresión entre a cuadrado partido de b cuadrado, en los dos lados de la desigualdad. Entonces nos quedaría en la izquierda a cuadrado b cuadrado partido de lo mismo, a cuadrado b cuadrado, igual a cuadrado y cuadrado partido de a cuadrado b cuadrado, más b cuadrado x cuadrado partido de a cuadrado b cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Una cosa dividida entre ella misma es igual a 1. Este a cuadrado lo podemos cancelar con este de aquí. Este b cuadrado lo podemos cancelar con este de aquí. Y entonces vamos a arreglar un poco esto. Vamos a escribir primero este término. Recordad que son sumandos. El orden de los sumandos no altera la suma. De manera que nos quedaría el primero, que es x cuadrado partido de a cuadrado, más el segundo, que es y cuadrado partido de b cuadrado, igual a 1, que es precisamente la ecuación que ya conocíamos y a la que queríamos llegar. Entonces esta sería la demostración. Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. En la descripción os dejaré una imagen en la que queda detallado todo el proceso y de una manera un poco más clara. Like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal, podéis dejarme en el Twitter, que también estará en la descripción, cualquier duda al respecto. Muchas gracias y hasta la próxima.